Bienvenidos a Una Noche con Melanie, porque esta noche promete ser una noche muy interesante porque abordaremos un tema que nos compete a todos y es la movilidad en toda Guatemala. En Guatemala, las carreteras no solo conectan ciudades, son arterias vitales para el comercio, el turismo y el desarrollo económico. Sin embargo, gran parte de la red vial presenta rezagos, retrasos y sobrecostos que afectan la competitividad y el bienestar de las comunidades. La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria ya fue aprobada y en el papel representa una herramienta clave para agilizar proyectos estratégicos y garantizar estándares de calidad y transparencia. La norma prioriza corredores logísticos, carreteras fronterizas y rutas de alto impacto económico, estableciendo plazos claros, mecanismos de supervisión y esquemas de inversión que permiten la participación del sector privado sin perder control estatal. El reto ahora no es aprobar, sino implementar, pasar de la letra de la ley a obras concretas en el terreno. Y ahí surgen las dudas. ¿Se contará con la voluntad política, la capacidad técnica y la supervisión necesaria para que esta ley no se convierta en otro marco legal olvidado? En un país donde un retraso en infraestructura significa pérdida de oportunidades y aislamiento de comunidades, la ejecución efectiva de esta ley será decisiva para el futuro de Guatemala. Hoy nos acompaña Juan Carlos Zapata, actual director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, una organización clave que promueve políticas públicas de largo plazo con enfoque técnico para fortalecer la infraestructura, la competitividad y el clima de inversión en el país. Buenas noches, muchísimas gracias, Juan Carlos. Siempre para mí es un honor poder darte la bienvenida en TV Azteca Guate. Eres un invitado muy querido. Muchas gracias y siempre gracias por la invitación. Sí, siempre tienes la disposición y es muy importante informar a todos los guatemaltecos. Bueno, pues primero muchas gracias, Melanie. Creo que primero felicitaciones por tu programa. Creo que ha sido importante para el esfuerzo de la opinión y de poder tener más programas de opinión en el país. Creo que eso es fundamental. Y lo segundo, pues obviamente este tema de la infraestructura vial es algo que durante los últimos 7 años hemos venido impulsando desde Fundesa. Tomó 7 años la ley, así es que ahora viene la implementación de la ley. Bueno, y ahí está el reto y también quisiéramos entonces dar inicio preguntándote cómo da inicio esta ley. Bueno, pues para hacer un poco de remembranza, en el 2017 Fundesa hace el Encuentro Nacional de Empresarios, que dicho sea de paso, pues ya ahorita en octubre viene una nueva edición, pero en ese entonces tuvimos un ENADE sobre infraestructura y desde ese entonces ya veíamos temas que ahorita pues se han vuelto mucho más problemáticos, la falta de inversión en infraestructura vial. A partir de ese año empezamos a trabajar con un grupo de diputados en la Comisión de Economía. En ese entonces se empezó a trabajar en la ley, se llevó al pleno, se hizo el dictamen. A partir de ahí pues pasaron 2 administraciones y ya el año pasado se logró que un grupo de diputados retomara la iniciativa, regresara la iniciativa a la Comisión de Economía, surgiera un nuevo dictamen y ya pues a finales del año pasado fue aprobada para su redacción y pues promulgación final, y con eso pues ya a partir de este año empezó ya la implementación de la ley. Así que ha sido pues un camino tortuoso de hablar con presidentes, con ministros, con viceministros, con diputados, con diferentes diputados y ahí pues hay que reconocer el liderazgo de algunos diputados dentro de la Comisión de Economía el año pasado para poder poner esta iniciativa en la agenda y lograrla aprobar en el Pleno. Tú mencionabas anteriormente que sostuvieron una reunión. ¿Qué problemas específicos viene a solucionar esta ley? Bueno, hay uno muy importante que a veces se nos olvida. Los guatemaltecos, por medio del impuesto a la distribución del petróleo, hay un porcentaje
que por ley debería de irse a mantenimiento de la red vial. Corrígeme, creo que es un quetzal. Es un quetzal y esto pues va directamente hacia Covial. Lo que ocurre en la práctica es que no necesariamente se destina todos esos recursos solo para mantenimiento de la red vial. Esto está muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa porque hay unos datos que queremos presentar y luego continuamos sobre este famoso impuesto. Guatemala atraviesa una crisis en su infraestructura vial. La red actual, que se estima entre 17.000 y 19.000 kilómetros, es insuficiente para las necesidades del país. Según datos de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, para garantizar una conectividad adecuada, se requieren cerca de 37.952 kilómetros, lo que deja una brecha de más de 20.000 kilómetros. Según se detalló, la situación se agrava por el lento avance de construcción. En las últimas décadas, el promedio anual ha sido de apenas entre 209 a 237 kilómetros, lo que a ese ritmo implicaría 80 años para cerrar la brecha. De acuerdo con expertos, el desafío no solo es técnico, sino también financiero. Mantener la red vial existente en condiciones aceptables requiere entre 3.500 millones de quetzales a 10.000 millones de quetzales anuales. Hasta el 15 de julio, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha ejecutado menos del 28% de su presupuesto en el arreglo de las carreteras, mantenimiento o construcción de las vías nacionales. El monto asignado para este año asciende a 7.841.1 millones de quetzales. Expertos consideran que la falta de infraestructura vial adecuada encarece el transporte de mercancías, limita el acceso a servicios básicos y frena el desarrollo económico, especialmente en áreas rurales. Además, consideran que sin un plan nacional sostenido y con financiamiento garantizado, la brecha vial seguirá ampliándose, afectando la productividad y la calidad de vida de millones de guatemaltecos. Bueno, 80 años, o sea, de que yo tengo que tomar bastante vitaminas como para poder vivir esos 80 años y para poder llegar a ese tiempo. Pero bueno, regresando al tema del quetzal que tú mencionabas, que está incluido implícitamente cuando siempre colocamos combustibles en nuestros vehículos, motos, ¿por qué si algo que está designado a reparar todas las calles de Guatemala se designa para alguna otra causa y eso no se llama malversación de fondos? Porque la ley le permite al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio de Finanzas, y específicamente al Ministerio de Finanzas porque es el que no traslada el recurso, para poder utilizar mucho de esos recursos, que son casi entre 2.000 a 2.500 millones de quetzales, para otros fines. Y esos otros fines son diversos, porque eso se ha vuelto la caja chica de los últimos 20 años en varios gobiernos, en donde con eso se negocian recursos para los CODEDES, para los maestros, para temas de aumentos salariales. Entonces se vuelve una canje para la gobernabilidad, le dicen algunos, pero obviamente eso, pues definitivamente lo que genera es falta de inversión en carreteras, falta de inversión en infraestructura. El gran cambio es que ahora sí, a través de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, pues definitivamente esos recursos van a ir directamente para la construcción, operación y mantenimiento de la red vial prioritaria en el país. Fantástico, eso es muy buena noticia. Y para esta ley, ¿qué criterios utilizaron? Porque se escucha mucho el tema de prioritaria. Sí. ¿Qué lo hace ser algo prioritario? Bueno, eso fue un criterio, pues hay que decirlo, político de los diputados, que lo que hicieron fue tomar todas las carreteras centroamericanas, que son básicamente las carreteras más importantes que conectan puerto a puerto, frontera a frontera, muchas de las ciudades. Entonces uno ve el mapa de la red vial y uno ve todas las centroamericanas. Esas son las carreteras prioritarias que se tomó para la ley.
También se incluyó, y esas sí van a ser carreteras nuevas, las carreteras que se están planeando como parte del estudio que está haciendo la cooperación de Corea a través del estudio de KOICA, que básicamente son anillos y periféricos metropolitanos. Hay incluso algunos túneles, puentes, para conectar todo el departamento de Guatemala y la ciudad de Guatemala, para que cuando uno quiera ir puerto a puerto o quiera ir frontera a frontera, no tenga que entrar a la ciudad, porque ese es el gran tema del tráfico en nuestro país, es que todos los camiones, toda la mercadería, digamos, todas las personas tienen que entrar a la ciudad, aunque no vengan a la ciudad, sino que si tú vas puerto a puerto o vas frontera a frontera, tal vez tu destino no es la ciudad, pero tenés que entrar a la ciudad porque no hay una alternativa para bordear la ciudad como existe en cualquier país desarrollado. Bueno, me parece fantástica la propuesta y espero de que agilicen para que se implemente inmediatamente, pero también me surgen unas dudas, y es que yo tengo aquí un dato de que se ha adjudicado solo un 5% del Ministerio de Comunicaciones y la ejecución ha iniciado un año después. Sí. O sea, tenemos realmente un año de retraso en lo que refiere la ejecución de una adjudicación que solo representó el 5%. Bueno, esto es una pesadilla. Esta ley que propone, ¿van a seguir esos mismos mecanismos, esos retrasos de esa adjudicación de solo un 5%? ¿Cómo es la dinámica que tal vez tú nos pudieras Bueno, lo que ampliar? hay que primero tener claro que hay que separar cómo estamos hasta ahora y qué va a empezar a ocurrir cuando entre a funcionar el fondo de esta ley de infraestructura vial prioritaria, porque la ley crea lo que se llama la Dirección de Infraestructura de Proyectos Prioritarios, que el acrónimo es DIP. Esta institución tiene un fondo que se nutre principalmente del impuesto a la distribución del petróleo, pero también puede nutrirse de donaciones, puede nutrirse de otros recursos de cooperación, préstamos, etc. Yeah. Pero lo importante es que los recursos no regresan al fondo común. Esa es una primera gran ventaja. Porque digamos que lo que suele pasar es que, como en todo en la vida, en los temas de infraestructura, siempre van a haber atrasos. Eso es lo normal desde cuando uno construye una casa, un apartamento. O sea, uno sabe que los atrasos son obvios, no digamos en carreteras, especialmente carreteras de gran magnitud, puentes, túneles. Entonces el tema de los atrasos siempre va a ocurrir. Entonces, para que no tengan que regresar los fondos al fondo común, se crea este fondo y eso pues ya está legalmente blindado para que sea exclusivamente para carreteras, especialmente las carreteras prioritarias o las carreteras centroamericanas, voy a llamarlo ahorita, que son las existentes. Luego, tenemos que ser conscientes que la ley genera un nuevo mecanismo de contratación. Eso también te iba a preguntar, ¿cómo se va a contratar? Porque este nuevo mecanismo de contratación lo que ayuda es a poder generar lo que en otros países se llaman pagos por indicadores de servicio. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que no estás pagando por la construcción del activo, sino la operación de la carretera. Entonces tú puedes hacer un contrato a 25, 30 años, se empieza a pagar hasta que la carretera está construida y se paga el diseño, construcción, operación y mantenimiento en una anualidad. Entonces, en vez de que el gobierno tenga que pagar todo por la construcción de una carretera, puede llevarlo a plazos. Hay un diputado oponente de la ley que le llamaba poder hacer las carreteras en bisacuotas, para hacerlo un poco de forma coloquial. Pero básicamente es que el Estado empieza a pagar anualidades para que no se tenga que tener el 100% de los recursos disponibles, sino solo la garantía de que se le va a pagar al desarrollador en la medida en que ya esté construida la carretera y por supuesto en buenas condiciones. Y ahí está el incentivo para que, si se hizo de buena calidad, pues el mantenimiento va a salir más barato, entonces la utilidad va a ser mayor. ¿Y el mantenimiento quién lo va a realizar? Es la misma empresa. Entonces, ¿no se va a licitar? Por supuesto, todo se va a licitar, todo tiene estándares internacionales de licitación. De hecho, una de las modalidades de cambio es que
todo Guatecompras tiene que estar en inglés y empezar a tener en inglés muchos de los términos de referencia para que no sean solo empresas nacionales, sino también internacionales que puedan competir por estos tramos de carreteras. Pero más allá de la licitación, que eso debe ser público, es que ya no estás licitando solo la construcción y luego el mantenimiento a otra empresa y luego la supervisión a otra empresa, porque eso es lo que genera la corrupción y la ineficiencia. Ajá. Lo que se contrata es la operación y el mantenimiento, incluida también en algunos casos la construcción, en otros casos pues será solo el mantenimiento y la operación a largo plazo. Pero aparte solo se contrata la supervisión. Pero entonces ya empezaste a generar eficiencia en la contratación porque tienes una sola empresa con la cual tienes que lidiar para los temas de operación y mantenimiento. Y eso es importante porque lo que vemos ahora es que esa mala práctica de que una instancia que es Caminos construye y hasta después Covial le empieza a dar mantenimiento, muchas veces ocurre que pasan 10, 15 años y esa carretera no tiene mantenimiento. No hay ningún tipo de vínculo. Así es. Son demasiados años. Cuenta una leyenda urbana de que existe la probabilidad de que se cobren peajes. ¿Es solamente una leyenda o va a estar, es una carretera que va a ser transitable para todos, libre de costo? La ley explícitamente prohíbe los peajes, así es que digamos no se va a poder cobrar peajes en ninguna carretera centroamericana a partir de, básicamente, desde enero de este año que entró en vigencia la ley, porque pues, la ley explícitamente prohíbe los peajes. Los peajes son solo para carreteras nuevas, pero eso no tiene nada que ver con esta ley, hechas a través de la Ley de Alianzas Público-Privadas, que eso pues lleva su propio mecanismo en el Congreso de reforma. Ok. Y si la ley ya fue aprobada, ahorita, ¿cuáles son los retos que tenemos que ganar para que realmente pueda ser implementada? Tengo entendido de que tiene que estar implementada al 100 en enero. Bueno, tiene fases, porque así quedó establecida la ley. Por ejemplo, para enero del próximo año ya tienen que estar avanzados los reglamentos, ya tienen que estar avanzado el plan de infraestructura, ya tienen que estar avanzados mucho los criterios técnicos sobre los cuales se van a hacer los estudios para la planificación de la red vial. Creo que ha sido difícil, como en cualquier institución nueva siempre existen problemas de este tipo. Yo recuerdo cuando se empezó con el Ministerio de Desarrollo Social, hubo todo tipo de problemas para que empezara a generar y a funcionar ese ministerio, y hay que decirlo, todavía no es un ministerio que, digamos, sea una referencia para la implementación que ha tenido. Entonces, como cualquier institución pública nueva, tiene retos. El primer reto es que la ley es clara en que tiene que ser la DIP tiene que ser una entidad desconcentrada y con especialización, con su propio régimen administrativo, financiero, de servicio civil. Eso es bien importante. Una pregunta, ¿eso ya está establecido en la ley o es de aquellas leyes que se aprueban y luego se tiene que hacer una reforma? Mira, ese es el gran dilema con esta ley. Hay personas que quisieran o hubieran querido que la entidad quedara como una entidad descentralizada. Eso no quedó así. Entonces eso, claro, hubiera sido mucho mejor. Claro. Hubiera sido necesaria, ahí sí, más de 107 votos, aunque esta ley fue aprobada con casi 118 votos. Pero por razones políticas, los diputados, el gobierno en su momento, decidieron que fuera una institución desconcentrada. ¿Qué quiere decir eso? Que está dentro del Ministerio de Comunicaciones. Ese tema lo tenemos que profundizar un poquito más, pero ahorita iremos a un corte y por favor ustedes no se muevan porque esta noche con Melanie está solamente iniciando. Muchas gracias por seguir con nosotros en Una Noche con Melanie, porque esta noche está muy interesante. Estamos hablando de algo que nos compete a todos los guatemaltecos y que realmente estamos cansados.
con la situación de cómo tenemos actualmente todas las carreteras de Guatemala, y para ello nos acompaña Juan Carlos Zapata. Bueno, Juan Carlos, seguimos nuestra plática de el dilema que se tiene de una propuesta que se trataba que iba a ser descentralizada, con algo maravilloso para el país en conjuntamente con el sector privado, pero luego resultó de que el sector, con intereses más que todo políticos, decidió de que ya no iba a ser descentralizada, sino que está adentro o acompañando al Ministerio de Comunicaciones. Así es. Mira, lo que se estableció en la ley es que es una institución desconcentrada. Desconcentrada. Sí, es una entidad desconcentrada, así lo establece la ley. Ajá. Y es especializada, porque obviamente se dedica solo a temas de infraestructura vial, con independencia funcional, administrativa y financiera. Y eso es bien importante porque eso es lo que le da su propia capacidad de, por ejemplo, tener una junta directiva. La DIP tiene una junta directiva integrada por representantes del Ministerio de Comunicaciones, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Economía, de parte del sector público y de parte del sector privado, de parte de Cutrigua y el Colegio de Ingenieros de Guatemala. Es importante también reconocer que la ley garantizó que para que existan acuerdos tienen que haber 4-1, es decir, no es solo por mayoría, porque si fuera por mayoría los públicos se juntan y ganan las votaciones, entonces eso quiere decir que tiene que haber mayor discusión, mayor capacidad de poder convencer, ya sea al sector privado o al sector, digamos, profesional, voy a decir, como el Colegio de Ingenieros. Lo otro que es bien importante reconocer en la capacidad institucional que tiene la DIP es que va a tener un mejor servicio civil, es decir, las personas, porque ese es un tema, queremos buenos ingenieros en el Ministerio de Comunicaciones, claro. Entonces la primera pregunta es ¿cuánto gana un ingeniero en el Ministerio de Comunicaciones? Pues gana de 5,000 a 8,000 quetzales. Imagínate. Así no hay forma de que podamos tener buenos ingenieros. Entonces, poder tener un servicio civil mucho mejor dentro de la DIP, eso está también establecido en la ley, y creo que eso pues hace que se pueda tener mejores profesionales. De hecho... Pero eso no genera como un conflicto de los ingenieros que están contratados por 8,000 quetzales por el Ministerio de Comunicaciones, que ahora la DIP está contratando ingenieros que realmente serán contratados con el valor del mercado. Bueno, es que hacia eso tenemos que migrar, y eso es una realidad del país. Yo siento que el gran desafío que tenemos como país es que tenemos que tener una reforma a la ley de servicio civil para que se equiparen, digamos, las responsabilidades y los puestos del Estado. Por supuesto, eso también implica que los sindicatos tienen que tener, digamos, menos prebendas como lo tienen ahora. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos que tienen todas las instituciones públicas. Pero imagínate si tú tienes a ingenieros que ya están ganando un salario acorde a lo que se ofrece en el mercado y encima de todo están con estos sindicatos. Eso encarece todo. Totalmente. O sea, yo puedo ser una ingeniera, trabajar en el sector privado y devengar bien y no tener el tema del sindicato, que si soy una mala ingeniera y me despiden, no activo el sindicato para que me vuelvan a reinstalar. Totalmente. Entonces, yo siento que ese es de los temas en el sector público que tenemos que cambiar, pero esto es por prácticas internacionales y buenas experiencias a nivel internacional. En la medida en que una persona profesional gana acorde a sus responsabilidades, en esa medida empieza a reducirse el incentivo a participar en temas sindicales. Y eso lo vemos en el sector empresarial, donde pues casi no hay empresas con sindicatos, porque hay otros incentivos que fortalecen la capacidad de crecimiento, de trabajo y de productividad. Así es que creo que es importante reconocer que Guatemala en eso tiene que seguir avanzando, en cómo poder mejorar el servicio civil. Pero lo que nosotros hemos visto es que la experiencia que se ha tenido en el sector eléctrico, de cómo a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica se logró tener un cuerpo profesional
personal técnico para poder elevar los estándares de la electricidad, pues eso también ha hecho que el sector eléctrico sea muy competitivo y que ahora pues Guatemala tenga muchas ofertas de empresas participando en el sector eléctrico y atrayendo inversión. Bueno, Juan Carlos, te comento de que acá tenemos un segmento que se llama La Tómbola, que es precisamente esta dinámica con pelotitas que cada una de ellas representa una pregunta y espero de que sea de tu agrado. Así que damos inicio. Estamos en la tómbola, que es un momento que pone a muchas personas nerviosas porque sabemos un poquito más de ellos a nivel personal. Vamos a ver qué color te toca. Bueno, sonó como que iba a tocar el amarillo. Como que no quiere salir, pero sí salió al final. Nos tocó la pelotita azul. Y la pelotita azul representa algo sobre tu tema del tiempo escolar. Y una de las preguntas que te tengo el día de hoy es si hiciste alguna travesura en el colegio que aún te recuerdas. Yo hice muchas travesuras. Yo era o sea, a mí me da hasta vergüenza ahorita. Ahorita, peor si están viendo mis ex profesores o directores del colegio, va a ser de recordar mucha remembranza. Yo estuve castigado muchas veces. Mira, pero alguna que te recuerdes en especial, así, que digamos, sea inolvidable porque va a quedar grabada en Una Noche con Melanie. Bueno, mira, nosotros, bueno, yo estudié toda la parte de la primaria y parte de la secundaria en un colegio en San Cristóbal que se llama Campo Real. En ese entonces, pues todo Ciudad San Cristóbal era todavía muy rural. Sí, me recuerdo. Entonces era un campo. Sí, entonces era de esos lugares donde te podías acostar literalmente en el bulevar y no pasaban carros. Eso ya te dice lo rural que era. Y era muy típico de que el colegio, nosotros pues participábamos en las marchas y pues había banda, pues tenías que salir a marchar desde más o menos junio, porque ahorita que empiezo a ver todos los colegios que empiezan a ensayar, me recuerdo de esa experiencia. Entonces uno tenía que marchar por lo menos 2-3 veces a la semana, tenía que salir y eso iba hasta el 15 de septiembre, que por supuesto era la gran marcha porque marchábamos todo San Cristóbal. Yo decía que esos fueron mis inicios de una primera media maratón, le digo yo, porque ahí marchábamos todo San Cristóbal. Pues el punto es que siendo travieso y obviamente un poco rebelde, pues uno se trataba de escapar. Entonces uno salía a ensayar, a marchar y de repente se iba. Y como, claro, en pelotón es difícil pues, que te estén viendo a cada uno. Entonces una vez nos tardamos más de lo que teníamos que habernos tardado y después nos estaban buscando, llamaron a mis papás y todo. No te creo, y eso que no había celulares en esa época. Entonces exactamente, no hay cómo encontrarte, no hay cómo buscarte y por supuesto la gente se preocupa y obviamente después regresamos y eso fue un castigo, creo que fue ejemplar. ¿Y esa fue la última vez? Pues eso es una de que me Pero fue la última vez que te escapaste. La última vez, no sé si fue la última vez, pero sí en esas condiciones por lo menos. Qué linda tu historia. ¿Y cómo decidiste qué carrera estudiar en la universidad? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, yo estudié administración de empresas. Yo tenía muy claro que o iba a ser economista o iba a ser administrador de empresas. Parte, digamos, de lo que uno escucha en su familia, en su casa. Obviamente era una persona que le gustaba mucho estar enterado de las noticias y de lo que estaba pasando. Estudié en la Francisco Marroquín, entonces obviamente el tema administración de empresas tiene, o por lo menos en mi generación, eso era como que lo más relevante de la universidad. Y poco a poco pues tuve buenos maestros de administración de empresas que me hicieron que me fuera enfocando más en administración de empresas que en economía. Después me metí más a temas financieros, así es que salí con una licenciatura en administración de empresas con especialización en finanzas.
Qué bonito. Y lo más bonito es que fue algo que te generó pasión y es algo que continúas haciendo. Totalmente. Queridos amigos, por favor, les pido de que queden siempre atentos a Una Noche con Melanie, porque ahorita vamos a unos comerciales, pero estaremos muy pronto de regreso. Una noche con Melanie no es solo una noche conmigo, es una noche y una oportunidad para tener un sondeo con todos los guatemaltecos. Vamos a presentar un sondeo con preguntas, Juan Carlos, donde tú también luego puedes pronunciarte, porque ellos esperan una respuesta. De acuerdo. Si no se toman decisiones rápidas, lo único que estamos siendo testigos y víctimas a la vez es de dificultades para transitar en el diario vivir del ciudadano, pero en el tema del transporte para lo que es la empresa y demás, tiempos otra vez más y más lentos para moverse entre puntos, para pasar fronteras, para llegar a nuestros destinos. Definitivamente el tema de las carreteras en el país ha sido una situación y una constante para el actual gobierno, el mal estado en la infraestructura vial del país. Definitivamente todos los guatemaltecos lo vivimos. Precisamente por esa razón se aprobó acá en el Congreso de la República la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y pues lamentablemente hasta el momento, aunque nosotros aprobamos el artículo 95 que habilita al Ejecutivo para que pueda intervenir de manera inmediata donde exista la posibilidad de que pueda obstruirse la viabilidad debido al mal estado de las carreteras, lo pudieran hacer de manera rápida e inmediata, aún no lo han hecho. Bueno, el estado de las carreteras es deplorable. Hemos podido viajar a diferentes lugares, a diferentes comunidades y vemos las carreteras en mal estado. Recuérdense ustedes que este gobierno, según palabras del mismo ministro de Comunicaciones, en una citación a la bancada Voz, manifestó que no hay un solo proyecto nuevo por parte de este gobierno. Los mantenimientos pues fueron adjudicados sumamente tarde. Precario y deplorable, cada vez en una crisis mayor. Tenemos hoy por hoy varias rutas que están afectadas totalmente. Usted va a la Interamericana, encuentra varios tramos que están hechos pedazos. Usted va al suroccidente y encuentra, por ejemplo, la Cito hoy por hoy, que está, una parte ya se fue y otra que tiende a quedarse incomunicado, el suroccidente del país, a partir de la falta de mantenimiento. Juan Carlos, hemos visto bastantes inquietudes, bastantes dudas y muchísima crítica. ¿Qué nos puedes tú hablar al respecto? Bueno, creo que lastimosamente la implementación de la ley va más lento de lo que hubiéramos esperado. De hecho, hay plazos que ya se vencieron dentro de la ley y lo que nosotros vemos es que el país tiene una gran oportunidad. Lo primero que se necesita es que la DIP empiece a funcionar. Para eso, lo más urgente es que el Ministerio de Comunicaciones envíe al Ministerio de Finanzas ya una solicitud formal para que se establezca la DIP como una entidad desconcentrada técnica y con independencia financiera y administrativa, como lo dice la ley, y que el Ministerio de Finanzas cambie el manual de clasificación, porque hay que decirlo, no hay una institución parecida a la DIP y eso es lo que le está costando al Ministerio de Finanzas en el cambio de manual, aunque hay que decirlo, también hay una falta de experiencia de algunas de las personas adentro del Ministerio de Finanzas, y lo que vemos es que en gobiernos anteriores pues cambiar un manual era lo más sencillo del mundo. Total. Entonces lo que nosotros vemos es que ahí hay una prioridad que se tiene que trabajar. Ahorita sabemos que ya pues hay borradores de reglamentos que ojalá se aprueben pronto. Esos tienen que salir en acuerdo gubernativo, tanto el reglamento de la ley como el reglamento del fondo. Y pues vemos como una buena noticia, por lo menos, que ya el Ministerio de Finanzas ya le dejó 4.160 millones de quetzales al fondo de la DIP para el próximo año en el presupuesto. Entonces eso es importante porque digamos que no está dentro del Ministerio de Comunicaciones, está fuera como una institución específica. Y eso es clave
para el funcionamiento del sistema de contratación que va a tener la DIP. Entonces, a partir del 2027, que es cuando realmente empieza a operar el fondo ya para proyectos de gran magnitud, pues ya esperamos que los proyectos de carreteras ya se tengan sus estudios previos, ya se haya hecho el plan de infraestructura vial, que eso es lo más urgente para el próximo año. Es que la DIP tiene que lanzar primero un diagnóstico de la red vial de las centroamericanas, cómo está, y pues claro, todo el mundo dice están mal, están más o menos, pero sí, pero tiene que estar ya por escrito cuáles son las condiciones de cada carretera, cuál es la condición del asfalto, cuál es la condición del concreto, en el caso sean de concreto. Y segundo, poder hacer el plan de inversión. Y en ese plan de inversión de infraestructura, ahí se tendrá que priorizar cuáles son las carreteras que se van a intervenir de primero, bajo qué mecanismos se van a evaluar y cómo se le va a dar seguimiento a los contratos, pues una vez empiecen a licitarse. ¿No te parece un poco frustrante realmente de que como sector privado que buscamos una mejoría, ser realmente rectores de que llegue la prosperidad a cada esquina de Guatemala, que tengamos que rogarle al Ministerio de Comunicaciones para que haga la gestión, para que se lo pase al Ministerio de Finanzas y para que este ministerio también tenga la voluntad para que agilice y que esto sea una realidad? Mira, es frustrante, pero en Guatemala lastimosamente las cosas van más lentas de lo que uno quisiera. Y eso no es solo para este tema en particular. Eso se aplica para estudios de impacto ambiental, eso se aplica para licencias de construcción. Hay alcaldías que llevan más de 30 meses de no darle una licencia de construcción a un parque solar, por poner un ejemplo. Entonces, la burocracia, la ineficiencia, la falta de agilidad de procesos, lastimosamente es un tema cultural en nuestro país, en el sector público, y es algo que tenemos que seguir avanzando para mejorar. Qué pena, yo creo de que se debiera que promover de que en el sector público participen más empresarios. Totalmente. Que saben realmente lo que es la eficiencia. Y también otro tema que me preocupa es de qué manera se garantiza de que la prioridad que ya se tiene establecida en la ley no cambie de un gobierno a otro. Mira, eso sí creo que quedó muy bien en la ley, porque quedó muy bien blindado en que primero se tiene que hacer un plan, y ese plan sí es vinculante, porque está en ley. Entonces, lo primero que tiene que hacer la DIP es un plan de infraestructura, y eso es para 20 años y se puede ir cambiando cada 5 años. Entonces, cada 5 años sí puedes evaluarlo, revisarlo, pero es el mismo plan. Entonces, nosotros lo que vemos es que ahí hay una oportunidad para que se empiece a agilizar la contratación de obra pública para tener mejores carreteras, y que el mantenimiento, ya que está incluido en todo el proceso, pues definitivamente pueda ser mucho más ágil. La gran ventaja es que nosotros vemos que en los primeros años, sí, pues por supuesto, si la economía va más o menos al mismo ritmo y si el crecimiento de los vehículos va al mismo ritmo, la DIP podría tener hasta 7,000 millones de quetzales en el primer año. Y eso más o menos concuerda con las cifras que veíamos al inicio, que Guatemala necesita por lo menos entre 6,000 a 10,000 millones de quetzales para poder mantener la red vial en buenas condiciones. Entonces aquí tenemos que ser conscientes que yo siempre hago este ejemplo. El Salvador, siendo un país más pequeño, invierte la misma cantidad de recursos que Guatemala en el mantenimiento de su red vial. ¿Qué quiere decir eso? Que como país estamos invirtiendo muy poco. Nada. Entonces, tenemos que incrementar el mantenimiento de la red vial, tenemos que aumentar la inversión pública para tener más carreteras. De acuerdo. Creo que ahí hay una ventaja, la cooperación de Corea, de la mano con el Ministerio de Comunicaciones, la ANADIE, Ministerio de Finanzas y otras instituciones, ya tienen un plan para el área metropolitana
para poder tener, eso es un plan que va a costar casi 3,000 millones de dólares para los próximos 20 años, porque eso incluye anillos metropolitanos. Fantástico, incluye todavía lo voy a ver. Túneles, puentes. Lo voy a lograr. Pero obviamente tiene que empezar ya. Sí, obviamente tienen que empezar ya, por favor. Pues la noche con Melanie se pasa muy rápido, lamentablemente. Yo quisiera que este programa durara mucho más porque ha sido sumamente interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Te tenía aquí un presente. Muchas gracias. Es una taza de Una Noche con Melanie y claramente va autografiada por mí. para que me tengas en la oficina en Fundesa y verte muy pronto. Gracias. Gracias a todos nuestros televidentes siempre por su compañía, por estar atentos, por escribirme en las redes. Gracias de todo corazón y sobre todo al equipo de TV Azteca Guate, un fuerte abrazo por este gran trabajo. Feliz noche.